Muy buenas amigas y amigos, ¿cómo estáis? Bueno, hoy vamos a vestir a nuestras mascotas con este complemento ideal, una gorra Newsboy. Voy a dar medidas para todos los tamaños de mascotita, para perrito, para gatito y para mi Maggie, que es una labradora de 25 kilos, ¿de acuerdo? Esta gorrita es para ella, está realmente entusiasmada. Y bueno, os cuento qué materiales vamos a utilizar. Los botoncitos son opcionales, ya que podéis darle un par de puntadas a esta parte de la visera y ya está, ¿de acuerdo? Bueno, el hilo que he utilizado yo es Katia Alabama, que es algodón con acrílico, para un gancho de 4 milímetros, ¿de acuerdo? Pero vamos a utilizar un ganchito un poquito mayor al principio, de 5 milímetros, un número más que el que recomiende la lana, ¿de acuerdo? Para que el punto puff quede pomposito, ¿de acuerdo? Y luego para el resto del resorte y visera y demás, pues ya utilizaremos el gancho de 4 milímetros, ¿de acuerdo? Vamos a necesitar unas tijeritas. Vamos a necesitar 4 marcadores, una aguja lanera y sí o sí 1 metro para que podáis medir a vuestras mascotas, porque vamos a medirle la coronilla de la cabeza, vamos a medirle el ancho de las orejitas, ¿de acuerdo? 1 metro importante. Pues nada más, con esto y un bizcocho empezamos el tutorial. Muy bien, pues vamos a empezar con el ganchillo de 5 milímetros, ¿de acuerdo? Para hacer todo el cuerpo del gorro y luego para la visera y el resorte, ¿de acuerdo? Para el borde del gorro. Y la viserita lo haremos con un número menos, con el de 4 milímetros, para dejarlo bien prietecito. Pero ahora queremos que quede pomposito, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un anillo mágico. Enfoco, vale. Traigo la hebra hacia adelante. Muy bien, hago una cadenita para ajustarlo todo. Y ahora hago 2 cadenas más de subida. Dentro de este círculo mágico vamos a hacer 16 puntos altos y estas 3 cadenas en esta ocasión no las vamos a contar como punto alto, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar con el primer punto alto, paso por 2 y paso por 2. Nuestro primer punto alto es este y así vamos a trabajar hasta tener 16 puntos altos más las 3 cadenas de subida, ¿de acuerdo? Nos vemos al final de la vuelta. Ya estoy aquí al final. Vamos a tirar de nuestro cordoncito para cerrar el círculo, ¿de acuerdo? Apretamos bien y ahí tenemos el círculo cerrado. Y por aquí, para terminar la vuelta, vamos a hacer un punto deslizado encima del primer punto alto, no en las 3 cadenas, ¿de acuerdo? Estas 3 cadenas se van a quedar aquí como escondidas todo el rato. Vamos a hacer encima del primer punto alto, ahí, un punto deslizado. Muy bien. Ahora vamos a ir con la segunda vuelta, vamos a hacer 2 cadenas de subida y en el mismo punto donde nacen las cadenas, es decir, aquí, vamos a hacer nuestro primer punto puff, ¿de acuerdo? Os enseño cómo va. Vamos a coger nuestra hebra y vamos a introducir el ganchillo donde nacen las cadenas. Traemos hebra hacia adelante. Así hemos hecho ida y vuelta una vez, ¿de acuerdo? Vamos a coger hebra y vamos a volver a meter en el mismo sitio
el ganchillo y traemos hebra hacia adelante. Hemos metido y sacado 2 veces, ¿de acuerdo? Tenemos 5 aritos en el ganchillo. Tenemos que repetir esto hasta tener 2 veces más dentro, fuera, ¿de acuerdo? Cogemos hebra, volvemos a introducir en el mismo sitio, traemos hebra hacia adelante. Así serían 3 veces. Volvemos a coger, volvemos a introducir y volvemos a sacar. Y 4 veces. Tenemos que tener en el ganchillo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 aritos en el ganchillo. ¿De acuerdo? Cogemos hebra y vamos a pasar por todos. Despacito, a veces se engancha. Pasamos por todos. Y ahora vamos a hacer una cadena para cerrar el punto puff y otra cadena de separación entre un punto puff y el otro. ¿De acuerdo? Bueno, recordar que hemos hecho antes 16 puntos altos, pues ahora vamos a hacer un punto puff sobre cada uno de los puntos altos de la vuelta anterior. Ahora nos toca el siguiente punto, que es aquí. Y aquí vamos a hacer otro punto puff. Vamos a verlo otra vez. Cogemos la lazada e introducimos en este punto ahora. Sacamos. Tenemos 3 aritos en el ganchillo. Volvemos a coger. Metemos, traemos hebra. Llevamos 2 veces. Cogemos hebra, volvemos a meter en el mismo sitio, traemos hacia adelante. Hemos metido y sacado 3 veces. Una vez más, cogemos hebra, introducimos en el mismo sitio, traemos hebra hacia adelante y cuando tenemos 9 aritos en el ganchillo, cogemos hebra y pasamos por todos. Así. Y ahora hacemos una cadena y otra cadena. ¿De acuerdo? Bueno. Una vez más, súper rápido. Cogemos hebra. 1, 2, 3 y 4. Podemos estirar así un poquito. Cogemos hebra y pasamos por todos y hacemos una cadena y 2 cadenas. ¿De acuerdo, chicas? Bueno, pues vamos a hacer 16 punto puff y nos vemos al final de la vuelta. Vamos allá. Ya estoy aquí, he hecho mi último punto puff. Contar que tengáis 16 y he hecho 2 cadenas, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a cerrar la vuelta pinchando encima del punto puff, del primero, ¿de acuerdo? Ahí en medio, ahí vamos a hacer un punto deslizado. Muy bien, pues vamos por la tercera vuelta. Vamos a subir con 2 cadenas y ahora vamos a ir a este primer hueco de aquí y aquí vamos a hacer 2 puntos puff en el mismo hueco, separados por 2 cadenas. Lo vemos. Cogemos hebra e introducimos el ganchillo en este hueco de aquí. Y hacemos una pasada, 2 pasadas, 3 pasadas y 4 pasadas. Cojo mi hebra y lo paso por todo. Y ahora hago 2 cadenas, 1 y 2. Y en el mismo sitio, aquí, vamos a hacer otro punto puff. Cojo lazada, 1, 2, 3 y 4. Cojo mi hebra, lo paso por todo. Cuando termino este segundo punto puff, en vez de hacer 2 cadenas, hacemos solo una para cerrar el punto puff, ¿de acuerdo? Entonces, entre medio son 2 cadenas, pero aquí cuando acabamos este es solo una. Y ahora hacemos
En el siguiente agujero, que es este, vamos a hacer un punto alto, cogiendo hebra, pasando por este agujero, traigo hacia adelante, cojo hebra, paso 2 aritos, cojo hebra y paso 2 aritos. ¿De acuerdo? Y vamos a hacer esta secuencia por toda la vuelta. Vamos a hacer 2 puntos puff juntos y un punto alto. 2 puntos puff, un punto alto. Lo volvemos a ver, ¿de acuerdo? Vamos al siguiente, que sería este. Y ahora hacemos 2 puntos puff juntos. Cojo mi hebra, la paso por aquí y hacemos 1, 2, 3 y 4. Paso por todo y hago 2 cadenas, 1 y 2. En el mismo hueco hago otro punto puff. 1, 2, 3 y 4. Cojo hebra, paso por todo y ahora hago solo una cadena. Ahí está. Muy bien. Pues nos faltaría en el siguiente hueco coger hebra y hacer aquí un punto alto. De esta manera. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, trabajamos toda la vuelta y tenéis que terminar siempre, si aquí están los 2 puntos puff, en este hueco anterior de aquí tendréis que terminar siempre con un punto alto en esta vuelta, en la siguiente vuelta serán 2 puntos altos y siempre con los puntos altos antes de terminar cada vuelta, ¿de acuerdo? Para que quede todo siempre igual. Bueno, pues nos vemos al final de esta vuelta, vamos allá. Ya estoy al final de mi vuelta y lo que os decía antes, me falta este agujerito por tejer. He hecho 2 puntos puff juntos, ahora aquí nos tocaría el punto alto solito. Así. ¿De acuerdo? Y para terminar la vuelta vamos a ir directamente al primer punto puff de la vuelta. Y aquí pinchamos y hacemos un punto deslizado. ¿De acuerdo? Bueno, esto es para un perrito pequeñito o para un gato ya estaría. Pero tenéis que trabajar siempre con medidas, ¿de acuerdo? Con el metro. Así no hay error. Si tenéis un hilo más gordo, más fino, o tenéis una aguja más gorda, o tejéis más prieto, siempre, siempre, siempre con el metro, acostumbraros. Esto mide unos 10 centímetros, ¿de acuerdo? 10,5. Y para un perrito pequeñito o un gato sería suficiente. Tenéis que medirle la cabeza al perrito de oreja a oreja, de un lado a otro, por la parte de arriba. Y eso es lo que vais a tomar como referencia para hacer crecer este círculo de ahora mismo, ¿de acuerdo? Yo para Maggie tengo que seguir creciendo un poquito más con el gorro. Así que ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a subir, a ver, enfoco. Como siempre vamos a subir con 2 cadenas. Y ahora, donde hemos hecho los 2 puntos puff juntos, vamos a seguir haciendo lo mismo en todas las vueltas. Donde están los 2 puntos puff juntos, hacemos lo mismo. En este hueco de aquí, hacemos un punto puff, 1, 2, 3 y 4, cerramos 2 cadenas. Y en el mismo sitio, otro punto puff, 1, 2, 3, 4, cerramos todo y aquí va solo una cadena. Siempre, siempre así, ¿de acuerdo? 2 cadenas aquí en medio, una cadena aquí al final.
Vamos a ir donde está nuestro punto alto y ahora vamos a hacer un aumento de punto alto, pero en relieve por la parte de atrás. ¿Cómo se hace esto, Ainhoa? Muy fácil. Cogemos nuestra hebra y vamos a ir por la parte de detrás de nuestro punto alto y lo vamos a abrazar así, desde atrás hacia adelante y luego para atrás otra vez. Y cuando estamos atrás, cogemos nuestra hebra y nos deslizamos hacia la derecha. ¿De acuerdo? Y aquí hacemos nuestro punto alto. Pasamos por 2 y pasamos por 2. Ahí tenemos un punto alto en relieve por detrás. Pero vamos a hacer un aumento, por lo tanto vamos a hacer en este mismo punto alto otro punto alto en relieve por detrás. Cogiendo hebra, vamos por la parte de detrás y hacemos lo mismo. Cogemos nuestra hebra y nos deslizamos hacia la derecha. Tenemos 3 aritos, paso por 2 y paso por 2. ¿Lo veis? Ahí está un aumento de punto alto y está en relieve por la parte de detrás. Esto hace que el gorro coja formita, se quede así como abullonado. Muy bonito el efecto. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta es la secuencia. 2 puntos altos juntos donde corresponde y donde está el punto alto de la fila anterior, ahí hacemos 2 en relieve por detrás. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo una vez más. Estando aquí, cogemos hebra y introducimos el ganchillo en medio de los 2 puntos puff para hacer un punto puff. Una pasada, 2 pasadas, 3 y 4. Pasamos por todo y 2 cadenas. En el mismo sitio cojo mi hebra y hacemos otro punto puff. 1, 2, 3 y 4. Paso por todo y aquí una cadena. ¿De acuerdo? Vamos donde está el punto alto. Vamos a hacer 2 puntos altos en relieve por detrás. Cogemos hebra, vamos por la parte de detrás, sacamos el ganchillo hacia adelante y hacia atrás. Cogemos nuestra hebra y pasamos hacia la derecha. Y ahora hacemos nuestro punto alto. Hacemos otro en el mismo sitio. Cojo hebra, voy por detrás, abrazo el punto alto, estoy detrás, cojo mi hebra, paso hacia la derecha. ¡Uy! Se me escapó. No pasa nada. Voy por detrás, abrazo el punto alto y voy hacia la derecha. Ahí. Paso por 2 y paso por 2. Lo vais a coger enseguida. Es pillarle el truquillo. ¿De acuerdo? Bueno, pues dicho esto, vamos a hacer toda la vuelta y aquí, lo que hemos comentado antes, vamos a terminar aquí con los 2 puntos altos, con el aumento. ¿De acuerdo? Nos vemos al final de la vuelta. Bueno, pues estamos aquí al final de la fila, ya no sé, 1, 2, 3, al final de la fila número 4. He hecho mis 2 puntos altos en relieve por detrás y tengo que cerrar la vuelta pinchando encima del punto puff del principio y haciendo un punto deslizado. ¿De acuerdo? Bueno, no os he dicho antes que si no necesitáis más aumentos, me esperéis,
hasta que yo haga los aumentos que yo necesito y luego seguimos todos juntos, ¿de acuerdo? O sea que para el gatito me tenéis que esperar, ya no hacer estas vueltas que estoy haciendo yo y esperarme hasta el siguiente paso, ¿de acuerdo? Que sería el de los agujeritos de las orejas, ¿vale? Bueno, a mí todavía me falta una vuelta más, ¿de acuerdo? Para Maggie. Vamos a subir con 2 cadenas. Donde están los 2 puntos puff juntos, hacemos lo mismo. Ya no os lo enseño porque ya os lo sabéis de memoria, ¿a que sí? Muy bien. Donde están los 2 puntos altos, ahora vamos a hacer 4 puntos altos en relieve por detrás. Vamos a hacer un aumento cogiendo este punto alto y otro aumento cogiendo este punto alto, pero por detrás, ¿de acuerdo? Lo vemos. Cogemos nuestra hebra y paso hacia adelante y aquí hacia atrás. Cojo solo el primer punto alto, ¿de acuerdo? Paso hebra hacia la derecha, tengo 3 aritos en el ganchillo y aquí hago mi punto alto. Vamos a hacer otro igual sobre este primer punto alto. Cojo mi hebra, voy por detrás, abrazo, paso para atrás, cojo mi hebra, me deslizo hacia la derecha. Ahí. Y hago mi punto alto. ¿De acuerdo? Pues ahora tengo que hacer lo mismo, pero en este segundo punto alto. Cojo hebra, paso por detrás, hacia adelante y hacia atrás. Deslizo hacia la derecha y aquí hago un punto alto en relieve por detrás. Vuelvo a coger hebra y voy a meter el ganchillo ahí, abrazando este segundo punto alto, voy hacia atrás, me deslizo hacia la derecha y hago mi punto alto en relieve. ¿De acuerdo? Y aquí tengo 4 puntos altos. El efecto es muy bonito. Directamente iríamos aquí para hacer los 2 puntos puff juntos. 2, 3... Vale, vamos a volver a repetir. 2 aumentos por la parte de detrás, de puntos altos. Cojo mi hebra, voy al primer punto alto, y voy por ahí. Hago un punto alto. Cojo hebra, voy hacia atrás, salgo por aquí y me meto hacia atrás. Giro no, me deslizo hacia la derecha, paso por 2 y paso por 2. Tengo mi primer aumento de punto alto en relieve por detrás. Cojo hebra, voy al segundo, meto el gancho aquí en medio y voy hacia atrás, cojo hebra y deslizo. Paso por 2 y paso por 2. Una vez más, en la misma segundo punto alto,
cojo hebra, lo meto en medio, el gancho, voy hacia atrás, me deslizo y paso por 2 y paso por 2. ¿De acuerdo, chicas? Perfecto. Bueno, pues vamos a terminar esta vuelta. Para mí ya es la última. Luego lo mediremos. Os espero al final de la vuelta.